¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más en Aquí hay Cantera y hoy sí que es un programa de esos que me gusta, ¿no? Porque hoy más que nunca vamos a hacer cantera, pero sobre todo vamos a hacer parroquia, porque hoy lo que vamos a contar aquí en la tertulia tiene mucho que ver con la parroquia de Cabral, tanto por un lado el Santa Marina como por otro lado la Asociación Deportiva del Carballal de balonmano, que acaba de tener un fin de semana, por cierto, de escándalo. También tenemos que felicitar a todos los equipos que esta semana han conseguido pues ascender, han conseguido quedar campeones y alguno también, como nuestras niñas preferidas del Sárdoma, que han conseguido clasificarse para el playoff de ascenso, además de las Celtas, del Valladares, del Gran Peña, que ha conseguido la salvación, bueno, un largo etcétera. Por lo tanto, yo creo que este lunes más que nunca el deporte vigués está de moda y está de enhorabuena. Saludamos ya a Víctor Novoa, entrenador de la Unión Deportiva Santa Marina. ¿Qué tal? Bienvenido. Claro, buenas tardes. Que vendrás hoy a hablarme de campus, pero sobre todo algo de fútbol y un poco el Santa Marina, que también hubo ascensos por ahí, que después comentaremos. Sí, tengo que hablar de más o menos de ponerte al día de cómo va el club. Eso es importante. Pero seguimos en la parroquia de Cabral y hablaremos de balonmano en la segunda parte de nuestra tertulia. Juanjo Basante, entrenador de balonmano Carballal, que habéis tenido, decía yo, un fin de semana de escándalo y encima ahí, estando muy cerquita del Barça, no ha podido ser segunda plaza, pero yo creo que un éxito, ¿no? Comentaremos después. Sí, sí, la verdad que muy grande. Sí. Habéis puesto el balonmano vigués, que ya estaba en el mapa, lo habéis puesto un poco todavía más, ¿no? Que diría aquel, porque estos que han venido están peleando ya por Europa. O sea, sí, sí. No es una chiquillada la cosa. En nada, en muy poco tiempo, en no sé cuántas semanas es, sí que juegan la Final Four en Colonia. Así que, bueno, más balonmano, más Carballal, Bruno Pérez, que me dijeron el tío que lo para todo. Bueno, sí, eso se intenta. Bueno, también me dijeron que había dos vigas allí de los del Barça, que pararle a esos tíos era complicado, ¿no? Bastante. Iban bien fuertes los balones. Bueno, hablaremos después. Y Joel, ¿qué tal? Hola. Jugador, bueno, un fin de semana de escándalo el que hemos vivido en el pabellón del Carballal, ¿no? Sí, la verdad, ha sido increíble. Experiencia bonita, ¿no? Sí, inolvidable. Y sobre todo ese segundo puesto que sabe a gloria y sabe a triunfo, evidentemente. Sí, sí, sabe casi como un oro. Claro que sí. Bueno, pues fijaros el menú que tenemos, espectacular, porque en el balonmano ya veis que hemos dado la talla, que en Cataluña estarán hablando de Vigo y del Carballal y del balonmano Carballal, claro que sí, porque ha estado ahí. No ha podido ser, ahora después os pondremos un reportaje para que veáis toda la cronología del fin de semana, pero yo, por lo que he visto, un poquito más y estábamos ahí, pero así es el fútbol, perdón, el balonmano, no siempre se gana, igual que en el fútbol. Y no quiero enrollarme mucho más y vámonos ya con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección. Arrancamos en Aquí hay Cantera en modo copero con un interesante partido de prebenjamines en el campo federativo de Coia, campo que acogía un buen interesante encuentro entre el Peñasco, primer clasificado de grupo, y el Valmiñor, tercer clasificado en el grupo 11. Un partido de menos a más, con muchas ocasiones y con un juego bastante rápido. A pesar de ser press, ya jugaban al toque. De esta manera enseñaban un buen fútbol y al final del partido tablas y reparto de puntos. Nos vamos ahora al campo Penedo Damo, partido de liga entre el Matamá y el Castrelos de Primera Futgal de Prebenjamines. El Matamá, 15º, le plantaba cara en los primeros minutos al Racing de Castrelos, que llegaba al Penedo Damo tercero. Así las cosas, partía de claro favorito el Castrelos, pero el Matamá atacaba y defendía. A pesar de la lucha, la diferencia en la tabla se notaba y eran los del Monte Damina de Castrelos los que se llevaban la victoria.
Cambiamos a categoría Benjamín y empezamos con liguilla de copas entre el Cristo Victoria C y el Mondariz. Un encuentro que se disputaba en Coia en el campo de Abouza y que nos dejaba un interesante fútbol y partido. El Cristo Victoria era primero de grupo con 3 puntos y el Mondariz segundo con 3 puntos también. El Cristo Victoria primero gracias al gol a Verás se quería hacer con el partido ya en esos primeros minutos de encuentro, pero estaba claro que los jugadores del Mondariz no se lo pondrían nada fácil. Mientras pasaban los minutos se empezaban a ver algunas diferencias. Al final, victoria para el Mondariz. Seguimos en Benjamines y liguilla de copa. Ahora partido entre colegiales en el campo del Montecastelo, que recibía a los jugadores del Castro British School que no se encontraban en copa desde la temporada 21-22. Primero y tercero de grupo respectivamente se veían las caras en un interesante partido que nos depararía muy buenas jugadas. Se ponía muy rápido por delante el Montecastelo. O Castro, lejos de venirse abajo, hacía justo lo contrario y se venía arriba atacando, dejando así muchos huecos que serían mortales, ya que los del Montecastelo aprovechaban y volvían a marcar. En medio de esta locura de partido, de nuevo materializaba el Monte, señalando lo que sería a la postre una victoria al final del partido. Aparcamos los encuentros coperos y nos metemos ahora en Liga, concretamente Primera Futgal de Benjamines. Viajamos a la Villa del Tea. Allí el Vila do Corpus, tercer clasificado, recibía el quinto clasificado, que no era otro que el Rápido de Bouzas. Los aurinegros salían con todo y con mucha hambre de gol. El Vila do Corpus, más acomodado en la tabla, tampoco se quedaba atrás en el ataque. De esta manera, en un partido que iba de menos a más, se creaban ocasiones que a la postre originaron muchos goles. Al final de la contienda, la victoria final sería para el Vila do Corpus por varios goles de diferencia, aunque los dos equipos estuvieron hasta el final del partido dándolo todo y no dando un balón por perdido. Esa era la actitud de unos pequeños grandes futbolistas. Último partido en el programa de hoy en la categoría Benjamín, de nuevo Primera Futgal y de nuevo Campo da Bouza. Allí o Cristo da Victoria se enfrentaba a Leirizana, 11º y 14º respectivamente, ofrecían un fútbol muy igualado y equilibrado sobre el césped de Abouza, no dejándose nada y no dando un balón por perdido. Los dos querían los 3 puntos tan importantes en juego y sería al final un merecido empate el que sentenciaba el partido. Seguimos en liguilla copera, turno ahora para la categoría infantil en el campo do Meixueiro. El Lavadores C, cuarto de grupo, recibía al Candeán B, que llegaba líder de grupo. Así que el buen fútbol y juego estaban asegurados sobre el césped del Meixueiro. Empezaba el partido con mucha intensidad sobre el terreno de juego, con sol y buena y fresquita temperatura. Ya se veían cosas en el buen fútbol que se practicaba en los primeros minutos. Ponía en juego el Lavadores y ya apuntaba sobre el área con una buena galopada de Miguel desde el mediocampo, aunque al final no sería gol. A los 3 minutos, Alex Fernández, el portero del Lavadores, abandonaba el campo por una indisposición, se recuperaba y ya quedaba en el banquillo, y así de esta manera era sustituido precisamente por Miguel, el jugador de campo que acababa de protagonizar una buena acción de ataque. Se reanudaba el partido y seguía la presión ahora de los del Candeán sobre la meta del Lavadores. Balón de área a área y ocasiones por los dos lados. Pasaban los minutos y los dos equipos se iban metiendo en el partido y subiendo intensidad. Esa era la tónica dominante durante todo el encuentro. El Candeán copiaba la ocasión que había tenido el Lavadores con una buena galopada desde medio campo, con una buena llegada pero sin gol. Al final era el Candeán el que se llevaba la victoria. Seguimos en infantil femenino con 2 conjuntos míticos, el Sárdoma segundo con 9 puntos y el Lóstrego tercero con 10 puntos. Interesante derbi a puntos en el campo de Arrelfas, donde las jugadoras ponían lo mejor que saben hacer, buenas jugadas y buen fútbol, y de ese binomio llegaron los goles. Las de Sárdoma avisaban a balón parado pero sin gol y otra vez de nuevo lo intentaban. La presión era constante sobre el área del Lóstrego, que se recomponía y también salía en alguna contra. Y con esa intensidad constante era Daniela la que materializaba para el Sárdoma. Seguía el partido abierto y era ahora el Lóstrego quien sacaba petróleo de donde no había nada y tenía una buena ocasión. Al final de la contienda, empate a goles en Asrelfas. Cambiamos de categoría. Coruxo C y Tide de Cadetes, segunda Futgal, se enfrentaban en Fragoselo.
Cuarto el Corucho y décimo el Tide ofrecían un juego de menos a más al paso de los minutos. Dos equipos con una diferencia de puntos importante y que a la postre sería el Corucho el que se llevaría los puntos en juego en el campo del Fragoselo. Categoría tercera Futgal de juveniles, partido en el Penedo d'Amo entre el Matamá y el equipo debutante esta temporada en la categoría. El Cabral, tercero y décimo respectivamente, se enfrentaban sin complejos en esta penúltima jornada en la categoría juvenil. En esta ocasión la presión era para el Matamá, que aún quería seguir sumando puntos y subir en la tabla. Por su parte el Cabral veía el partido como un mero trámite. Buen partido en líneas generales y muchos goles los que se veían en el Penedo d'Amo. El Cabral probaba posiciones y nueva metodología de cara a la próxima temporada y el Matamá, por su parte, también hacía bastantes cambios de posición y probaba cosas. Al final, los puntos se quedaban en casa por diferencia de 4 goles, de los 12 que se marcaron en un partido donde se veía un buen fútbol ejecutado por los dos equipos. Seguimos en categoría tercera Futgal de juvenil Grupo 1. En esta ocasión, partido entre el cuarto clasificado, el Montecastelo, y el segundo, el Club Deportivo Teis. Aquí también, debido a la distancia en la tabla de puntos, ya no había presión y se jugaba cómodo por parte de los dos equipos. Eran los de Teis los que mandaban en los primeros minutos, a pesar de la poca diferencia en la tabla clasificatoria. Eso sí, tanta calma originaba tarjeta por pérdida de tiempo. Un juego con buen fútbol y con ocasiones en las dos áreas. Así las cosas, llegábamos al final del partido con victoria para los de Teis por un gol de ventaja. El último partido de esta semana es un interesante partido de Liga Nacional de Juvenil entre el Areosa y el Corucho. El campo de Axunqueira en Comesaña era el escenario para este partido de Liga en el que el Corucho llegaba cuarto y el Areosa, equipo de casa, ocupaba la 16ª posición. Partido con mucha intensidad de juego, la habitual en esta categoría, que dejaba buenas jugadas sobre el césped de Axunqueira, ya que los dos equipos tenían hambre de gol y puntos. De esta manera se llevaba la victoria y los puntos en juego el Corucho por un gol de ventaja. Pues un montón de goles los que vivimos este fin de semana y los que quedan porque todavía hay más goles que vais a ver en el programa de hoy. Vámonos ya con el partido de la jornada, que no era otro que el Santa Marina de Infantil División de Honor contra el Pabellón de Ourense. El partido de la jornada esta semana nos llevaba a la parroquia de Cabral, al campo de Coto Grande, donde el Infantil de División de Honor del Santa Marina recibía al Pabellón Ourense, 15º con 15 puntos el Santa Marina y tercero con 55 puntos el Pabellón Ourense. De un lado el Santa queriendo conseguir la salvación de categoría y el Pabellón queriendo ponerse tercero, ya que esa misma mañana Ferrol había empatado. Javi Rodríguez, entrenador del Santa Marina, situaba bajo palos a Tiago da Rosa, Lucas, Nico Arjones, Juan Caicedo, Xoel Iglesias, Lucas Soliño, Mateo González, Xavier Silva, Leo Filgueira, Hugo Pajarín y Tomás Soliño. Por su parte, Ramón Rodríguez, míster del Pabellón, ponía bajo palos a Emmanuel Hurtado, jugaban Noel Blanco, Mateo Carballo, Asier Valverde, Santi Gil, Diego Peña, Pablo Rodríguez, Hugo Pérez, Rafa Ferreira, Anxo Manzano e Iker Méndez. Pitaba la contienda el colegiado Antonio Domínguez, ayudado en bandas por Roy Álvarez y Rubén Estevez, con una buena y tranquila actuación. Ponía en juego el balón el Pabellón Ourense y ya en los primeros pases se intuía que iba a ser un partido muy intenso y con mucha presión para ambos equipos. En un principio el ritmo lo ponían los de Ourense con pases y toque corto al pie, asegurando el pase al pie y tiro a puerta, así una y otra vez. De momento solo eran ocasiones, aunque el Santa tardaba en reaccionar y lo hacía poco a poco. Le estaba costando a los de Cabral meterse en el partido. Sería balón parado después de una falta cuando se acercaba a la meta defendida por Emmanuel Hurtado. Pasaban los minutos en Coto Grande y a pesar de la diferencia en la tabla clasificatoria sobre el césped se hacía otra lectura. Los del Santa no le perdían la cara al partido y se mantenía el tú a tú del inicio del encuentro. Sería casi mediado el primer tiempo cuando Manzano ponía el 0-1 en el marcador. Continuaba el buen fútbol en Coto Grande y la intensidad de los dos equipos que no se conformaban con el resultado actual. Primero el Santa y después el Pabellón, gozando de buenas ocasiones.
Esta era la lectura de un partido en el que ni los de casa ni los visitantes lo tendrían fácil. Seguían las ocasiones y los largueros de nuevo eran los protagonistas y no dejaban entrar el balón. Con esta ocasión se llegaría el descanso en Cotogrande y con ganas y buen fútbol arrancaba la segunda mitad, igual que la primera, intensidad y llegada al área rival. Los jugadores querían aumentar distancia unos y recortar otros, y eso en fútbol se llama presión, mucha presión, la que imprimían los dos conjuntos en este inicio del segundo tiempo. Las ocasiones seguían por los dos lados y la aprovechaba Manuel Alexandre poniendo el 0-2 en el marcador para el pabellón ourense, y a los pocos minutos era Diego Pérez el que ponía con un gol de tiralíneas el 0-3. Duro mazazo para los de casa, que llevaban un castigo excesivo a juzgar por lo visto en el campo, pero como decimos siempre, lo que cuenta son los goles, y en este partido los goles los ponía el pabellón ourense. Y el que la sigue la consigue. Llegaba el primero para el Santa, balón parado por medio de Joel Iglesias, el 1-3, pero el pabellón quería más. Seguían insistiendo y después de una embarullada jugada se llevaba el balón Matías y batía a Tiago da Rosa poniendo el 1-4 definitivo en el marcador. Así se llegaría al final del encuentro, como decíamos al principio del partido. Mucha intensidad y presión que deja claro que en esta categoría de infantil División de Honor hay un buen nivel de juego y fútbol en Galicia. Bueno, muy peleado al principio, pero después la diferencia en la tabla se ha visto, ¿no? Sí, se nota bastante la diferencia entre equipos ya, jugadores, pero bastante bien, sí. Bueno, y al final están diciendo por ahí que empató el Ferrol, eso es bueno. Ya, la verdad que sí, nos ayuda en la tabla y a ver qué tal acabamos la temporada. Bueno, habéis hecho una buena campaña, tampoco, ¿no? Ya, pero bueno, podía ser mejor, la verdad, en otros partidos, pero bastante bien, ¿eh? Nos esperábamos mejor. Bueno, ¿y ahora lo que nos queda? Bueno, pues pelear el tercer puesto, que es lo que estamos esperando, porque el Depor y el Celta se nos complica, pero pelear por el tercer puesto es lo principal. 3 puntos muy importantes. Sí, la verdad necesitábamos para seguir peleando ahí arriba, tercer puesto, y vamos a seguir compitiendo hasta el final, que es el objetivo. Al final, bueno, lo de siempre, ¿no? Depor y Celta están ahí, pero después empieza la otra liga. Sí, la verdad es el objetivo, quedar terceros. Celta y Depor son otro nivel, y bueno, nosotros competimos a lo nuestro y seguimos peleando hasta el final. Bueno, ¿cómo habéis visto al rival? Niños de primer año. Bien, la verdad, muy bien. Compitieron, después tuvimos algunas jugadas, marcamos algunos goles y pues conseguimos llevarnos los 3 puntos. Muy luchado, pero no pudo ser. Ya, al final es un equipo que va ahí arriba, tercero, fuerte, que le empató al Celta y tienen siempre buenos jugadores en sus canteras. Bueno, os tenéis que quedar con una cosa. Desde el minuto 1 no habéis tirado la toalla y bueno, os lleváis un gol. No los puntos, pero lo importante es seguir, ¿no? Sí, a ver, al final estamos intentando salvarnos, aunque es un poco imposible, pero bueno, nunca hay que dejar de creer y de bajar los brazos. Aún quedan partidos y ocasiones. Sí, nos quedan 4 finales ahora, una es el Depor, nada, pero podemos aún salvarnos. Hay que intentarlo siempre. Bueno, ¿y qué ánimo le mandarías a tu vestuario? Nada, que sean así, que lo están haciendo bien y que hay que seguir, que esto tiene que acabar ya. Y nosotros con la permanencia. Bueno, decía tu compañero, pelear por la permanencia, todavía quedan partidos. Sí, quedan partidos y podemos seguir puntuando si seguimos luchando como en los anteriores partidos. Hoy nunca tiramos la toalla en los 90 minutos, pero hay que seguir, fue un rival muy difícil. Bueno, es un rival que casi se puede decir que va primero, ¿no? Después del Celta y del Depor, por lo tanto yo creo que encima haber marcado un gol tenéis que iros contentos. Sí, hicimos un buen papel en el partido de hoy y hay que seguir luchando para salvarnos. Quedan muchos puntos por ahora, por jugar. Yo creo que igual que tu compañero tienes que mandarle un ánimo a ese vestuario que hoy lo dio todo, ¿no? Sí, hoy todos salimos concentrados e intentamos dar todo lo de nosotros, lo mejor de nosotros. Bueno, pues ya veis, cada día hablan mejor los jugadores que solemos entrevistar en Aquí hay Cantera. Vámonos ya con la mejor jugada. Partido Lavadores-Candeán, ponía en juego Lavadores y ya apuntaba sobre el área con una buena galopada de Miguel desde el medio campo, aunque al final no sería gol, para nosotros sería la mejor jugada del fin de semana. Y vámonos ya con el mejor gol.
Partido Santa Marina-Pabellón y pasaban los minutos en Cotogrande y a pesar de la diferencia en la tabla clasificatoria sobre el césped se hacía otra lectura. Los del Santa no perdían la cara al encuentro, pero los que llevaban la batuta eran los del Pabellón. Manzano ponía el 0-1 en el marcador, para nosotros el mejor gol de la jornada. Y con esa jugada nos vamos ahora con el mejor jugador. Y mismo partido, mismo campo, el partido de la jornada esta semana nos llevaba a la parroquia de Cabral, al campo de Cotogrande, en donde el infantil de División de Honor del Santa Marina recibía al pabellón ourense 15º. Claro protagonista del arquero y capitán del Santa Marina, Thiago da Rosa, que a pesar de recibir goles tuvo un papel fundamental en el equipo para luchar por la permanencia y que no fuera resultado muy abultado. Y vámonos ya con el aficionado Opina. Y nos cuenta un espectador que en Arrelfas, el campo donde juegan Sárdoma y Moledo, siguen teniendo las cancelas abiertas, aún sin arreglar el cierre perimetral del campo. Como le hemos contestado, nos imaginamos que ahora en el parón liguero lo arreglarán y así no entorpecen la dinámica de los dos equipos que allí juegan, como digo, Moledo y Sárdoma. A ver si el que tiene que poner los ladrillos y el cemento se ponen manos a la obra. Y así, con estas imágenes del muro roto del campo Arrelfas, vamos ahora a hacer un parón para la publi y volvemos en nada.